Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, ok. Vamos con lo que es el último video de Freud y calculo que el anteúltimo video de la materia. Así que nuestro último tema freudiano es la teoría de la libido. ¿Sí? Teoría de la libido. Vamos a anotarlo. Ahí va. Teoría de la libido. Bien. Está en la conferencia 26. La conferencia 26. Y para el último tema que expliqué en la clase pasada, que fueron las dos tópicas, lo que les puse como texto es una entrada, la entrada correspondiente del diccionario de Laplanche y Pontarís. ¿No? Laplanche y Pontarís escribieron un diccionario sobre psicoanálisis. Dentro de ese diccionario, bueno, lo que seleccioné y les puse como texto es tópica, ¿no? La entrada tópica. Se llama entrada en un diccionario en un diccionario común, una entrada es cada palabra, ¿no? Entonces, libro, casa, árbol, etc. Esos son entradas en el diccionario. Entonces, en el diccionario de psicoanálisis, las entradas son de conceptos psicoanalíticos. Bueno, uno de esos conceptos son las tópicas. Entonces, está en la entrada tópica del diccionario, donde aparecen las dos tópicas. Eso es lo que les puse como texto, ¿no? Así que bueno, bien. Y para este tema del de hoy, teoría de la libido, el texto correspondiente sería la conferencia 26. O sea, a ver, Freud tiene dos series de conferencias. Una es, bueno, en verdad son tres series de conferencias. Una son las conferencias 1 a 5 del año 1909, que es son las que estuvimos usando. Después, a fines de la segunda década del siglo XX, o sea, el 1910 y pico, él escribe una serie de nuevas conferencias, y arrancando a contar de vuelta desde el 1, y llegan hasta la 25, creo, no me acuerdo bien, después me fijo. Llegan hasta ahí, y después, como más de 10 años después, agrega otras, creo que 10 conferencias más, y en total 30 y pico. Entonces, está la serie de estas 5, la serie de las 20 y pico que vienen después, y después las más o menos 10 que se agregan a esas 20 y pico, ¿no? Entonces, la teoría del libido está en la conferencia 26, que pertenece a lo que sería, no la serie de conferencias de 1909, sino las de 1910 y pico, ¿no? Bueno, yo dije esta es la 26, entonces la 26... Un segundo, me voy a fijar, vamos a resolverlo. Un segundo, ya vengo. Bueno, a ver, acá estoy. Entonces, la primera serie es la de 1909, que son las que estuvimos trabajando. Después empiezan las lecciones introductorias al psicoanálisis, o conferencias de introducción al psicoanálisis, que van de 1915 a 1917, en cuanto a la fecha en que se escribieron, y llegan hasta la 28. Ahí está, hasta la 28. ¿Verdad? Y ahí cortan. Pero Freud más tarde... Más tarde, o sea, varios años después, muchos años después, agrega más conferencias, ¿no? Estoy buscando dónde están. Que yo no las uso, ¿no? Acá están. Las nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis. Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis. Que son del año 1932. 1932. Entonces, 1909 fue la primera serie de conferencias, de la 1 a la 5, todas en el mismo año. De hecho, se pronunciaron en la misma semana. Después avanzamos bastante más en el tiempo, avanzamos 6 años para adelante y tenemos una nueva serie de conferencias que empiezan, ¿no? Que van de la 1, arranca de vuelta, ¿no? De la 1 hasta la 1 de esta nueva serie, ¿no? Hasta la número 28. Se escribieron entre 1915 y 1917. Y después Freud agrega la conferencia 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, ¿no? Que las escribe en 1932. Ahí está, bien. Voy a ver si encuentro ese dibujo que yo les había contado, donde Freud trata de integrar las dos tópicas y hace un dibujo como súper raro y que no, bueno, que cuesta un poquito entenderlo. A ver. Segundo. Bueno, paro la grabación para no filmar al tope. Cuando lo encuentro, retomo la grabación. Lo encontré, acá está. Esta es esa famosa bolsa que dibuja Freud.
¿no? Ahí está tratando de integrar las dos tópicas. Ahí tienen el E-yo, que está en el fondo, el super-yo, que está ahí como al costado, el yo, que es esta línea divisoria, preconsciente, inconsciente y conciencia. PC viene a ser en este esquema la conciencia. Más toda la explicación que él da sobre ese esquemita, ¿no? Bueno, ok. Por eso no me voy a poner a explicarlo, es como súper raro. Ahí está, ahí lo tienen. Bueno, ok. Entonces, la teoría del libido está en la conferencia 26 de lo que sería la serie de conferencias que escribe entre 1915 y 1917. Entre 1915 y 1917 escribe 28 nuevas conferencias numeradas de la 1 a la 28. La teoría del libido está explicada en la conferencia 26 de esa serie. Bueno, ok. Vamos a esta palabrita, el libido. Primero, libido es una palabra que no fue inventada por Freud. La palabra libido forma parte del lenguaje vulgar. Entonces la palabra libido en lenguaje vulgar se usa para referirse al deseo sexual, ¿no? De ahí que para hablar de una persona muy calentona, digamos, se dice es muy libidinoso, ¿no? Una persona con mucho deseo sexual. Igual tampoco es una palabra que circule tanto en el lenguaje cotidiano, ¿no? Pero bueno, es una palabra que no es un invento de Freud. Inconsciente es un invento de Freud, ¿no? Preconsciente es un invento de Freud. Bueno, el inconsciente, el preconsciente, ¿no? Libido no es un invento de Freud. Lo que pasa es que lo que hace Freud es tomar esta palabra y obviamente darle un nuevo significado. Entonces la palabra libido dentro del psicoanálisis significa algo diferente a lo que significa por fuera del psicoanálisis, ¿no? ¿Ok? Bien, ante eso un par de aclaraciones nomás porque después, para que no haya confusión. Es una palabra grave, se pronuncia libido, ¿sí? Libido, y es femenino. Femenino, ¿ok? Así que vamos a hablar de la libido. Bien. Ok. ¿Qué es la libido en la teoría freudiana? Clásica también. Todo esto es psicoanálisis bien clásico. La libido para Freud es una energía sexual, pero enseguida tengo que hacer una aclaración. Es una energía sexual porque proviene de la sexualidad. Es una energía que en su origen es sexual, pero que puede usarse tanto para propósitos sexuales como para propósitos no sexuales. ¿Sí? Es una energía sexual que puede utilizarse para propósitos sexuales o no sexuales. En general usamos la libido más para propósitos no sexuales que para propósitos sexuales. ¿No es cierto? Entonces, básicamente, cada vez que estamos haciendo algo en lo cual ponemos ganas, en lo cual encontramos algún tipo de disfrute, vamos a decir que estamos poniendo libido en eso, poniendo esta energía en esa cosa. Entonces, fíjense ustedes que a esto lo llamamos objeto de libido. Objeto de libido. Un objeto de libido es algo en lo cual ponemos ganas, cierto disfrute. Es objeto de libido todo aquello que es relevante en mi vida. Es objeto de libido todo aquello tal que si me lo quitaran, lo voy a sentir esa pérdida y voy a tener que hacer cierta adaptación al hecho de que eso no lo tengo más. Bueno, a ver, esto como para arrancar. Pasa que estoy hablando como súper en abstracto y voy a parar un poquito ahora en abstracto. Como siempre, como pasa con muchos temas que explico, ¿no? Ustedes no traten de entrada de ver, no sé si se dieron cuenta, pero muchos temas que les explico son como un rompecabezas donde yo les doy las piezas, pero no les doy la caja al rompecabezas. Entonces hay que primero juntar las piezas, ordenarlas, empezar a engancharlas, y ahí vamos viendo el dibujo que se armaba, ¿no? Si es un rompecabezas, las cataratas de Iguazú, cuando lo empezás a armar y empezás a juntar las piezas, ahí vas viendo las cataratas, ¿no? Entonces, esta es la metáfora que uso. Muchos temas que explico son así. Son temas donde no se entiende de movida de qué estoy hablando. Hay que esperar un poquito. Hay que tomar conceptos, tomar todo,
lentamente se empiezan a conectar las ideas y finalmente vemos ese panorama, ¿no? Entonces, con esto les pido que hagan lo mismo, que tengan un poco de paciencia, que vayan registrando, comprendiendo y prestando atención a lo que vamos viendo y van a ver que el panorama va a quedar armado, no les quepa la menor duda. Nieto se los garantiza. Ok, bien, entonces, a ver, les decía yo, cada vez que ponemos interés, disfrute, ganas en algo, estamos poniendo libido en ese algo, estamos usando esta energía que tenemos. Ok. La libido es una energía que no es infinita. Nadie tiene infinita libido. Nadie. No existe persona con infinita libido. Por eso la cantidad de amor que podemos poner en las cosas, la cantidad de interés o ganas que podemos poner en las cosas, es limitada. Es limitada. Digo, le sigo tirando piezas al rompecabezas. Paciencia, paciencia. Bien. Entonces, les dije que hay objetos de libido. Vamos a anotar. Objetos de libido. ¿Cuáles serían ejemplos de objetos de libido? Por ejemplo, un amigo o amiga que es valioso o valiosa para vos es un objeto de libido. Si tu pareja es importante en tu vida, tu pareja es un objeto de libido. Si tu trabajo es importante, para mí lo es, disfruto de esto, ¿sí? Disfruto esto, cumple un rol importante en mi vida. Entonces mi trabajo, la docencia, es un objeto de libido en mi vida. La natación, por ejemplo, es un objeto de libido en mi vida. Estoy con una remera de natación, de aguas abiertas. Esta es la primera vez que nadé en el río. La primera vez que nadé en aguas abiertas. Bueno, ahora que estoy en cuarentena, ¿qué pasa? Me quitaron un objeto de libido. La cuarentena me quitó un objeto de libido. Tuve que hacer una adaptación. Bueno, me las arreglé para ser feliz a pesar de que se me quitó ese objeto. ¿Cómo me las arreglo para ser feliz? Y hago otras cosas. Entreno de otras maneras. También la cuarentena me quitó, por ejemplo, correr en el parque. Entonces, ¿qué hago? No puedo ni nadar ni correr en el parque. Bueno, subo y bajo las escaleras del edificio donde vivo y entreno así. El punto es, vos cuando te das cuenta de que algo es un objeto de libido en tu vida, te das cuenta cuando eso te falta. Te puedes dar cuenta antes, bueno, te puedes dar cuenta antes. Lo que pasa es que, básicamente, nuestra vida está llena de un montón de cosas. No todas esas cosas son objeto de libido. No todas las personas con las que uno está en contacto son objeto de libido. No todo lo que uno hace es objeto de libido. ¿No es cierto? Entonces, qué sé yo. Hay gente con la que me cruzo en mi semana, a la que valoro. Son gente que si se va, pues, ponerle a vivir a otro país y no los veo más, voy a lamentar eso y aparte en mi vida diaria lo voy a sentir, porque cada vez que se presenta una ocasión en la que yo me cruzaba con esa persona y no me cruzo con esa persona, y algún tipo de dolor voy a sentir, en cierto modo lo voy a lamentar, en cierto modo lo voy a padecer y me voy a adaptar, porque uno se adapta. Como me adapté a no poder nadar y no poder correr, y todo el mundo en esta cuarentena se adaptó a un montón de cosas, porque la cuarentena nos quitó objeto de libido, ¿no? Quizás este video probablemente, ojalá, quizá cuando lo vean, porque estoy muy adelantado, ya no estemos más en la cuarentena. O sea, lo estoy grabando hoy, 30 de mayo. Estamos todavía en cuarentena. Día 72 de la cuarentena. Quizá lo miren cuando ya la cuarentena terminó. Bueno, por eso traigo todos estos ejemplos, ¿no? El punto es, la cuarentena nos quitó un montón de cosas. Lo que pasa es que de todas las cosas que nos quitó, algunas de ellas padecemos que se nos haya quitado alguna de esas cosas. Y otras tantas cosas que la cuarentena nos quitó no las padecemos. Entonces, de toda la gente con la que normalmente nos cruzamos, hay gente a la que extrañamos. Bueno, esos son objetos de libido. Y hay gente a la que no extrañas, que te da lo mismo, cruzártela o no cruzártela. Esa gente no es objeto de libido. Hay actividades que son objeto de libido y actividades que no son objeto de libido. Bueno, esas que extrañas son objeto de libido. Las otras no. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ¿qué cosas pueden ser objeto de libido? Personas, actividades, proyectos. ¿Vieron cuando uno, por ejemplo, proyecta, qué sé yo? Proyectás, suponete que en tal fin de semana largo te vas a ir
a la costa con gente conocida. Bueno, ok, pasó tal cosa y tal otra y se pinchó. Y vos ya venías proyectando ese viaje. Para decirlo en criollo, venías manija con ese viaje. Y se pincha. Y hay que hacer una adaptación a eso. No da lo mismo, porque vos ya tenías energía puesta en eso. Tenías libido colocado en eso. Entonces, ese proyecto era un objeto de libido. Lo digo para que vean como ejemplo de que un proyecto también puede ser objeto de libido. Entonces, personas, actividades, proyectos, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ven que de a poquito las piezas empiezan a engancharse. A ver, sigamos. Yo le dije que hay objetos de libido. Bien. Le dije que la libido no es infinita. Uno puede tener infinita libido para colocar en infinitas cosas. Es más, si a un objeto, si a un objeto que tenía tanto de libido le agregás más libido, ese extra libido que le estás agregando, suponete, qué sé yo, empezaste a nadar un par de veces a la semana porque te mandó el kinesiólogo porque tenés una escoliosis, qué sé yo. Digo, yo conozco gente, grandes nadadores que empezaron así, nadadores de altísimo nivel. Uno concretamente conozco que empezó porque tenía una rectificación en la columna y la tenía que corregir. Y aparte fumaba, o sea, nada que ver con el deporte. Y así empezó a nadar. Un par de veces a la semana, como cualquier persona que lo hace, como porque, bueno, lo mandaron a hacerlo. Cuando empezó a nadar, la natación no era objeto de libido, era una cosa más que hacía. Bueno, obviamente, hoy en día, aparte de que hace un montón que no fuma, es un nadador muchísimo mejor que yo, con tiempos que hace tiempos que yo ni puedo soñar en alcanzarlos, por ahora por lo menos, veremos después. Cuando he competido en las mismas competencias que él y él queda en general tercero, cuarto dentro de la categoría, lo cual es muy destacado. Entonces, ¿qué pasó? La natación fue adquiriendo una relevancia en su vida que antes no tenía, ¿no? Y es más, me atrevo a decir que al principio la natación no era objeto de libido. Después pasó a ser objeto de libido. Y después empezó a entrenar más y más. Entonces, a la libido que ya le había colocado, en el momento en que empieza a dejar de fumar, que se interesa más en nadar, quiere nadar bien, ya la natación se convirtió en objeto de libido. Pero lo que hizo aparte es agregar más libido todavía a ese objeto. De modo que adquirió un lugar más importante todavía en su vida. ¿Y a qué quería llegar yo con esto? Cuando les dije que la libido no es una cantidad infinita. A que ese extra de libido que le agregó es libido que se quitó de algún otro lugar. ¿De qué lugar? No sé, habrá que ver, habrá que preguntarle, habrá que indagar en su vida, pero por ejemplo, quizás, no sé, era una cierta libido que tenía en su club de fútbol. Entonces, iba, no digo que dejó de ser hincha, pero quizás antes iba, no sé, a ver todos los partidos, estaba ahí mirando, se sabía el plantel de memoria, los suplentes, qué sé yo, y ahora, no digo que dejó de ser hincha, pero tiene menos energía puesta en eso. Estoy inventando, pero para que me entiendan lo que quiero decir. Cada vez que ponemos el libido en algo, esa libido de algún lugar sale. De algún lugar sale. Y si aumentamos la cantidad de libido que hay en un objeto es porque de algún lugar la estamos restando. ¿Por qué? Porque nadie tiene libido infinita. Ni podemos, digamos, generar nueva libido. Cada uno tiene cierta cantidad de libido para emplear. ¿Sí? Emplear, distribuir en diferentes objetos. Bueno, entonces. Creo que vamos bien. Como es una cámara, no les puedo ver las caras, que es algo que hago habitualmente en la clase. No trato de hacer una lectura de caras para ver si están conmigo o no. Pero imagino que sí. Hago telepatía digital. Sí, me parece que me están siguiendo. Bien, buenísimo. Bueno, ok. Ahora, la libido que ponemos en diferentes lugares tiene un origen. ¿Sí? Entonces, si la libido, vamos a hacer otra metáfora. Si la libido fuese como algo así como fichas que uno pone, ¿no? Como fichas de ruleta que se ponen en un número, en un pleno, etcétera. Esas fichas salen de una bolsa y la cantidad de fichas es limitada. Tengo para usar, supóngase, 10 fichas y las tengo en una bolsita. Saco y pongo, saco y pongo. Cada vez que pongo en un lugar, estoy sacando la bolsita o estoy sacando fichas de otro número. Entonces, si pongo en el 14, en el 20, en el 26, en el 30, bueno, significa que ya hay 4 fichas que puse ahí, de las 10 que tenía en la bolsita, me quedan 6 en la bolsita. Bueno, sacamos 2 más, ponemos en el 1 y en el 5, ok. Yo tengo 6 fichas puestas en diferentes números y me quedan 4 en la bolsita. ¿Y qué pasa si de golpe tengo apuesto
tengo el pálpito de que el 30 va a salir, ¿sí? Y saco la ficha que estaba en el, creo que dije, suponete la 26 y la del 1, las saco y las pongo en el 30. Entonces, de las 6 fichas que saqué de la bolsita, tengo 3 en el 30. Y otras 3 fichas distribuidas en diferentes números. Bueno, ven que aumentó la cantidad de fichas que está puesta en el 30. Pero esa cantidad de fichas no se materializó. Yo no hice así y las hice aparecer, sino que las saqué de algún otro lado. Las saqué de otros números. Bueno, ¿podemos redistribuir las fichas que tenemos en el tablero de la ruleta? Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Por lo que yo les decía. Cada vez que aumentamos la cantidad de libido que hay en algo, quitamos de otro lugar. O si hay algo que en nuestra vida no era objeto de libido, algo nuevo que aparece, qué sé yo, te pones a aprender chino, bueno, eso no era objeto de libido. Si te pones a aprender chino, vas a tener que poner libido en eso, para que te salga bien. ¿Y esa libido de dónde la sacás? De otros objetos. Pero todas las fichas que vos... los objetos acá serían, en esta metáfora, serían los números de la ruleta, ¿no? Pero todas las fichas que tenés puestas en diferentes números provienen todas de la misma bolsita. De la misma bolsita. ¿No? Bueno, entonces la bolsita es el origen de las fichas. En esta metáfora sería... en la metáfora tenemos la ficha con las bolsitas. En la realidad... O sea, ¿qué es lo que estamos metaforizando con esto? ¿Qué es lo que estamos metaforizando? El origen de la libido. ¿Y cuál es el origen de la libido? El yo. El yo. Entonces, la libido que colocamos en diferentes objetos es libido que originalmente estaba en el yo. El origen del libido es el yo. Siempre del libido sale el yo y se coloca en diferentes objetos. Y se puede redistribuir, sacar de un objeto, poner en otro, etc. Pero la libido que vos usás para cualquier cosa tiene un origen. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? En principio, ¿dónde estaba? En la bolsita. Todo proviene de la bolsita. ¿Cuál es la bolsita acá? El yo. El yo. ¿No? Entonces el yo es el origen de toda libido. Por eso digo, tenés millones de maneras de distribuir tus fichas en el tablero de la ruleta, pero todas ellas salieron de la bolsita. Entonces vamos a hablar en psicoanálisis de libido yoica y libido objetal. Libido yoica y libido objetal. La libido en realidad es una sola, no es que hay diferentes clases de libido. Simplemente, cuando a esa cantidad de libido que está colocada en el yo, la llamamos libido yoica. Y a esa cantidad de libido que está colocada en objeto, la llamamos libido objetal. ¿Cuál sería la libido yoica? Serían esas fichas que todavía están en la bolsa. ¿Por qué guardamos fichas en la bolsa? Y porque no está bueno usar todas las fichas. ¿Qué pasa si las apuestas me salieron mal? Bueno, si me salen todas mal, lo bueno es que me quedan 4 fichas en la bolsa. Así que no me vuelvo a mi casa con las manos vacías. Voy a la caja, cambio las fichas por plata y bueno, no me quedé en cero. ¿No? Entonces y las fichas que yo puse en diferentes números del tablero eran originalmente, esas fichas estaban en la bolsita. O sea que toda libido objetal, ¿no?, fue en algún momento libido yoica, porque de ahí proviene, del yo. Entonces la libido, así provenga de otro objeto, originalmente proviene del yo. En principio estaba en el yo, vino de la bolsita. ¿Puede volver a la bolsita la ficha? Puede volver. Entonces la libido puede colocarse en un objeto, colocarse en otro, redistribuirse, sacarse un objeto, ponerse otro, o puede volver a su lugar de origen, que es el yo. ¿No? Entonces, libido, llamamos libido yoica a aquella libido que está colocada en el yo, a las fichas que siguen guardadas en la bolsita. Y llamamos libido objetal a la libido que está colocada en diferentes objetos, a las fichas que están en el tablero de la ruleta, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo explicaba Freud esto? Yo usé la metáfora de la ruleta, él usaba otra metáfora. Él usaba la metáfora de la ameba. Bien, acá estoy. Con mate
ensillado y listo para seguir enseñando. Bien, les estaba diciendo que una metáfora que Freud plantea es la metáfora de la ameba. Ven que Freud también busca ser didáctico. Uno usa, las metáforas son útiles desde el punto de vista didáctico, porque permiten que se entienda un concepto. Los conceptos son siempre abstractos, pero permite que se entiendan los conceptos a través de imágenes, ¿no? Entonces yo les planteo una imagen, la imagen de la ruleta. Entonces hay determinada cantidad de fichas a gastar. Eso es metáfora de que no es infinita la cantidad de libido que tenemos. Les dije que todas las fichas provienen de la misma bolsita, y la bolsita es el yo. Lo estoy planteando con una imagen, para que se entienda la idea, ¿no? Después tenés un tablero de ruleta con diferentes números. ¿Y qué son? Las diferentes cosas de la vida en las cuales puedes poner tu libido, ¿verdad? Bien, después dije que hay cierta cantidad de fichas que uno usa y cierta cantidad de fichas que quedan en la bolsita. Entonces siempre guardamos libido en el yo. Bueno, casi siempre, ya les voy a contar una excepción. Casi siempre guardamos una cierta cantidad de libido en el yo. Y otra libido la usamos en objetos. Bien. Cada objeto en el que ponemos libido es ese número en el que estamos poniendo una ficha. Al lado hay otros números en los que no ponemos fichas. Son las otras cosas de la vida en las cuales no tenemos energía puesta, así de simple. ¿No es cierto? Bien. Podemos un día poner una ficha en un número y que el otro día no pongamos más fichas en ese número. ¿Por qué? Porque podemos poner libido en un objeto o quitarla. Podemos agregar más libido en objeto, o sea, sacar fichas de otros números y del yo también, ¿por qué no? Y ponerlas en otro número. ¿Verdad? O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos agregando libido a un objeto que ya tenía, pero le agregamos más todavía. Como en el ejemplo de este amigo mío que se fue entusiasmando cada vez más con la natación. Conocido mío, va. Y recordemos que toda ficha que usemos proviene en última instancia de la bolsita. ¿No? Entonces, así la ficha que yo, supóngase que el número 20 tenía 2 fichas y yo le agregué otras 2 fichas, que las saqué una del 14 y otra del 10, ¿no? Si bien provienen, por así decirlo, del 14 y del 10, a su vez, esas que estaban en el 14 y el 10, ¿dónde estaban antes? En la bolsita. O si antes estaban las 2 en el 5, bueno, no importa. Pero en última instancia, todas las fichas provienen de la bolsita. Entonces, en última instancia, todo el libido proviene del yo. Lo que pasa es que habitualmente no sacamos toda la libido del yo. Sacamos una cierta cantidad y la ponemos en objetos, pero una cierta cantidad la guardamos en el yo. Entonces hay una distribución saludable de la libido. Saludable. Eso es lo que pasa en la salud mental. Hay cierta cantidad de libido que está en objetos y otra cierta cantidad de libido que permanece en el yo. Por eso les decía, a veces el yo se vacía de libido. A veces sacamos toda la ficha de la bolsita. No está bueno. Puede pasar, por eso les dije, hay excepciones, ya las vamos a ver. Puede pasar que saquemos toda la ficha de la bolsita. Que nos quede la bolsita vacía. Pero eso no es bueno. Eso no es salud mental. ¿Ok? Bien, vamos a la metáfora de Freud. Entonces, la metáfora que plantea Freud es la metáfora de la ameba. La ameba, no sé si lo estudiaron en biología, en el secundario. La ameba es un organismo unicelular, es un organismo microscópico que está hecho de una sola célula. Nosotros estamos hechos de millones de células. Un caracol también, una pulga también. Bueno, pero, y ahí hay una bacteria también está hecha de muchas células. Pero hay organismos tan chiquitos que son unicelulares, están hechos de una sola célula. Ok. La ameba es uno de ellos. Yo lo estudié en la secundaria. La ameba, estudié 2 ejemplos de organismos unicelulares. La ameba y el paramecio. El paramecio es como un bastoncito así, ¿no? Que creo que se reproducía dividiéndose. Se dividen 2 bastoncitos más cortitos, creo. Que crecen y después se vuelven a dividir, algo así. Eso es el paramecio. Bueno, el paramecio acá no nos interesa. Nos interesa la ameba como metáfora. ¿Por qué? Porque la ameba tiene una particularidad, que es que la ameba no tiene forma. Entonces, si yo les dibujo una ameba, ahí la tienen. Aumentada de tamaño un quintillón, trillones de millones de trillones de veces, ¿no? Porque es microscópica. Entonces, acá está el núcleo de la célula, del organismo, porque es un organismo compuesto de una única célula. Ahí está el núcleo, en el núcleo está el ADN, como ya saben.
y todo lo que está alrededor es el cuerpo. Bien, entonces, es como es como una especie de gelatina la ameba, ¿no? Como una especie de agua viva, una gelatina. ¿Cómo hace la ameba para desplazarse? Ven que no tiene patitas ni nada. ¿Cómo hace para desplazarse? Por ejemplo, si la ameba está acá, ¿verdad? Y quiere desplazarse hasta acá. ¿Qué hace? Va a hacer esto, se los dibujo acá abajo. Va a hacer esto, a ver. Bueno, estoy exagerando, pero para que se entienda la idea, ¿no? Lo que va a hacer la ameba es esto. Estoy exagerando porque no se estira tanto la ameba, que yo sepa, ¿no? Acá está el núcleo de vuelta. ¿Qué hizo acá la ameba? Es exagerado, no sé, tan así no queda. Pero ¿qué hizo? Extendió, generó como una especie de bracito. Con ese bracito se agarró de acá, y cuando se agarre de acá, tracciona y se desplaza nuevamente hacia acá. Cuando logró desplazarse, acá tracciona, repito, tracciona, ¿no? Y se desplaza para acá. Y vamos a tener a la ameba de este lado. Y ahí se suelta de la superficie de la que estaba agarrado. Y ahí la ameba quedó ahí. Así es como logró desplazarse, ¿no? Sería un primer momento, un segundo momento, un tercer momento. Algo así. Bueno, entonces, ¿cómo se llama esto? Esto se llama, esta especie de bracito que generó la ameba. Capaz que estaba muy abajo esto y no se me llegaba a ver. Repito, ¿no? Genera este brazo, se agarra de acá, tracciona, y cuando llegó hasta acá se suelta de la superficie y ahí logró desplazarse. ¿Cómo se llama este bracito? Acá hice una llave, ¿sí? Para poner el nombre, se llama pseudópodo. Pseudópodo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir pseudópodo? Es una palabra griega. Quiere decir falsa extremidad, falsa pata. ¿Por qué falsa? Porque no es de verdad, o sea, después se suelta y esto desaparece. Y queda de vuelta así, ¿no? Por eso es un pseudópodo, una falsa extremidad. O falsa pata. Bueno, ¿por qué esto nos sirve como metáfora? Porque de lo que queríamos hablar era de esto. De la libido yoica y la libido objetal, ¿verdad? Bien, entonces la libido yoica sería la libido que permanece en su lugar, o sea que es parte del cuerpo de la ameba. Y la libido objetal sería el pseudópodo, ¿no? Ese brazo que genera la ameba. Pero noten que, ¿por qué acá le dibujé chiquitito? Porque no es que la ameba aumenta de tamaño, no es que genere el pseudópodo de la nada. No podemos generar libido de la nada. No podemos materializar fichas para poner en la ruleta, en el tablero de la ruleta. Sino que lo que está haciendo, fíjense, es restar masa, restar volumen, digamos, de acá. Y así es como logra generar esto, ¿no? Entonces, sigamos con la metáfora de la ameba. A ver, vamos a anotar diferentes objetos de libido, ¿verdad? Bien, por ejemplo, vamos a hablar, me voy a poner a mí mismo como ejemplo. ¿Cuáles pueden ser objetos de libido en mi vida? Yo les mencioné mi trabajo, tengo bastante libido puesto en mi trabajo. Bien, mi familia, por ejemplo, algo en lo que tengo también mucha libido puesta. El entrenamiento. ¿Qué más? Familia, trabajo, entrenamiento. El estudio de lo que sea, tanto para dar materias de la carrera que estoy haciendo y todavía no terminé, que es filosofía, como para estudiar por estudiar, leer por leer, ¿no? Uno puede agregar el estudio. Bien, ¿qué más? Los viajes, sí, me gusta viajar. Bien, ok. Entonces, estos serían objetos de libido. Los objetos de libido de Pablo Nieto. Ok, a cada objeto de libido lo vamos a poner
como, o sea, dentro de un rectángulo, ¿no? Ok, ahí va. Adentro de un rectángulo. Bien. Bueno, y yo vengo a hacer la ameba, acá. Así que vamos a dibujar la ameba. ¿Cuál es el estado saludable de la ameba? ¿En qué consiste la salud mental? En que haya energía puesta en los objetos y cierta cantidad de energía que quede en el yo. Entonces, ¿cómo sería mi dibujo de la ameba? Supónganse, a ver, en la familia tengo puesta mucha libido porque soy una persona muy familiar. Así que vamos a dibujar un pseudópodo grande. En el estudio tengo puesta libido, pero hubo épocas y épocas. Hubo épocas en las que estaba haciendo 4 materias de la facultad y estaba estudiando más que ahora. El estudio siempre fue parte de mi vida, pero en este momento puntual no tengo tanta libido en el estudio como tenía en otras épocas. Así que dibujamos un pseudópodo más finito. A la familia le puse un pseudópodo grande, el estudio un pseudópodo más finito. Viajes. Y en este momento que estamos con coronavirus, la verdad no estoy proyectando ningún viaje. Bueno, recién hace un rato estuve conversando con una persona de mi familia y empezamos a pensar en un viaje para 2021. Así que por ahora no tengo puesto mucha libido en eso porque es apenas una idea hasta ahora. No está muy pensado en concreto. Así que en este momento tengo poquita libido también en los viajes. En el entrenamiento tengo libido, sí, pero no tanta como fuera de la cuarentena, porque no puedo nadar, no puedo correr, no puedo ir al gimnasio, entonces subo y bajo escaleras y aparte ahora no estoy haciendo un trabajo de fuerza porque estoy contracturado en la espalda. Así que la verdad que hubo momentos en los que tenía mucho más libido en el entrenamiento y ahora no tanta. Entonces le dibujamos un pseudópodo intermedio. El entrenamiento sigue siendo parte importante de mi vida, pero en otros momentos fue más importante. Y probablemente cuando termine la cuarentena recuperaré ese lugar tan importante que tenía. En este momento está, pero me atrevo a decir que es una cantidad de libido intermedia la que tengo colocada en eso. Y el trabajo, y bastante libido, la verdad. Porque es lo que más hago en la cuarentena, ¿no? Trabajar, grabar videos. Así que bastante libido puesto en eso. Bien. Ok, ahí quedó dibujada la ameba de Pablo Nieto. Entonces traté más o menos, obviamente esto es aproximativo, traté de dibujar, de mostrarles que cada pseudópodo, el grosor de cada pseudópodo es proporcional a la libido que tengo puesto en eso. Entonces esto es una metáfora de mi libido en el momento actual. ¿Dónde tengo puesta más libido? En la familia y en el trabajo. En la familia porque hablo todos los días con la familia. Estoy mucho tiempo en videoconferencia, también hablo por teléfono, etc. Y en el trabajo, porque le dedico mucho tiempo en la cuarentena. Fuera de la cuarentena también, pero fuera de la cuarentena quizás hay un poco menos energía en el trabajo y, por ejemplo, o sea, a ver, ¿por qué hay tanta energía puesta en el trabajo? Porque, por ejemplo, de acá saqué energía. Porque es medio al dope ponerse a programar un viaje cuando todavía no sabemos qué va a pasar dentro de 15 días. ¿No es cierto? Entonces, esta energía que se liberó al entrar en cuarentena, se liberó energía de acá. Quité energía. Porque no me haría feliz tener mucha energía puesta en los viajes porque no puedo viajar, sería frustrante. Entonces quité el libido de acá y quedó cierta cantidad de energía liberada. ¿Qué hice con esa energía que quedó liberada? La puse acá, en el trabajo. Entonces estoy más enfocado en el trabajo que si no hubiera cuarentena. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Ahora, esto puede redistribuirse. Cuando salga la cuarentena seguro que esto se va a redistribuir. Y seguro que, supónganse, una parte de energía que está puesta en el trabajo va a volver a los viajes. ¿Sí? Una parte de energía que está puesta también en el trabajo y la familia, por ejemplo, quizás se debiliten, probablemente se debiliten estos dos pseudópodos, porque en vez de estar hablando todos los días con mi familia, los veré una vez por semana y eso quizá me alcance. Y ya. Entonces, una parte de esta energía se libera y va al entrenamiento. ¿No? O puedo, no sé, quizás no hago ningún viaje y me pongo a pensar en otra cosa. O decido hacer un impasse en el estudio y esa energía la uso para otra cosa. O aparece un objeto nuevo. Y entonces, pero para poner energía en ese objeto nuevo tengo que sacar energía de donde ya hay. Entonces la libido es así, es dinámica. Pero fíjense que lo sano acá es que haya libido colocada en objetos y cierta cantidad de libido
que queda en el yo, que es lo que estoy sombreando acá con el fibrón. ¿Sí? Entonces, seguramente si yo quitara mi libido de estos objetos, se inflaría el yo. Se llenaría, sería mucho más gordita la ameba. Pero eso no está bueno. Como tampoco está bueno lo contrario, sacar toda la energía del yo. Las dos cosas son malas. Lo sano es que haya cierta cantidad de libido que permanece en el yo y cierta cantidad colocada en objetos. ¿Verdad? Cierto número de objetos. Y si se ponen a pensar, ustedes se van a dar cuenta de que los objetos de libido de una persona siempre son pocos. 4 o 5. Digamos, no existe una persona en la cual en cuya vida sea importante la familia, el trabajo, la pareja, el deporte, tal otro deporte, tal hobby, los viajes, no sé, el aprendizaje de coreano, no sé, un curso sobre pintura en madera que está haciendo, qué sé yo. O sea, entonces, no hay nadie que tenga libido puesta en 20 objetos. Siempre son unos pocos. Siempre son unos pocos. En verdad. ¿Vieron cuando uno se encuentra con una persona que no ve hace un tiempo y uno le pregunta, ¿cómo andan tus cosas? ¿Qué le estás preguntando? Le estás preguntando, ¿cómo andan tus objetos de libido? Si a mí me preguntas, nieto, bueno, un amigo, me pregunta, Pablo, ¿cómo andan tus cosas? ¿Qué me está preguntando? Por las cosas que sabe que son importantes en mi vida, que son estas, que pueden cambiar. Puede cambiar la distribución de la libido o puede pasar que aparezca un nuevo objeto, que un objeto de acá desaparezca. También. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando yo estudiaba japonés, que lo estudié por 3 meses nomás, pero le metí un montón. Me hacía mis propios ejercicios de japonés. Bueno, tenía una gran cantidad de libido puesta en eso. Por ejemplo, justamente en ese año yo no entrenaba, no hacía ningún deporte. Entonces ven que así es como funciona la cosa. Es una cantidad, la libido es una cantidad limitada. Limitada. ¿No es cierto? Bien. Ok. Entonces esto es lo sano. Esto es lo sano. Lo sano es tener 4, 5, 6 objetos de libido y guardarse cierta cantidad de libido en el yo. Hay cosas que sin ser patologías mentales no están muy buenas igual. Por ejemplo, que toda tu energía esté puesta en tu carrera. Y que el 80% de tu energía esté puesta en tu carrera y un 20%, suponete, en tu pareja. ¿No es cierto? No está bueno, ¿por qué? Porque hay un viejo dicho que dice, no hay que poner todos los huevos en una misma canasta. Porque si se te cae la canasta, se te rompen todos los huevos. Y eso pasa con la libido. Porque ¿qué pasa si tenés 80% de tu libido puesto en tu carrera? Por ejemplo, vos sos 80, 90%, 95%. Imagínate que vos sos, no sé, te dedicás a tocar la guitarra. Y dedicás toda tu vida a eso. O al piano. Un día te caes, se te fractura la muñeca, se te arregla, pero vieron que la muñeca es una articulación súper delicada, tiene un montón de huesitos. Entonces, se te arregla, pero hay algunos movimientos, o sea, quedó restringido los movimientos que puedes hacer con la muñeca y con los dedos. Que para una persona normal no es nada, no marca ninguna diferencia, porque para tomar mate, para todo eso no hace ninguna diferencia. Pero el piano ya no lo puedes tocar como antes, o la guitarra ya no la puedes tocar como antes. Y tenías el 80%, 90% de tu energía puesta en eso, macana. ¿No? O sea, se le puede encontrar la vuelta, vas a tener que encontrar nuevos objetos, pero te va a resultar, la vas a pasar, hasta que tu libido encuentre nuevos objetos, la vas a pasar bastante mal. Mucho peor que si tu libido está colocada en 4, 5, 6 objetos diferentes. Por eso esto es lo sano. No poner todos los huevos ni en una canasta ni en 2 canastas. Hay que tener por lo menos 5 canastas, mínimo. ¿Sí? ¿No? Uno también podría usar la metáfora del equilibrio, qué sé yo. Uno tiene que estar agarrado de diferentes objetos, porque el día de mañana uno de esos objetos te puede faltar. Si estás agarrado de otros, no te caes. Si eres el único en el que estabas apoyado, te caes. Te das un porrazo. Te puedes curar de un porrazo, pero duele el porrazo. Duele. ¿Y cuántas metáforas impresionantes que se me están ocurriendo? Espero que Freud me esté mirando porque es un lujo como me está saliendo todo. La metáfora de la ruleta me la acabo de inventar. Así que, y me gustó cómo quedó. Así que bueno, como siempre digo, no soy yo, es Freud.
Bueno, ahora, el ejemplo que yo les di de una persona que tiene toda su energía puesta en su carrera, no es un ejemplo de una persona mentalmente enferma, porque no por tener el 90% de tu energía en tu carrera sos una persona mentalmente enferma. Sos nomás una persona que tiene bastantes vacíos en su vida. ¿Qué es un vacío? Es un sector en el que no tenés nada de libido colocada. Una persona que tiene el 90% de su energía en su pareja. ¿Vieron? Hay gente cuya pareja ocupa un lugar como súper central en su vida. Bueno, eso tampoco está bueno. ¿Sí? Porque si se te cae esa canasta y es la única, o tenés el 90% de los huevos en esa canasta, y se te cae, se te rompieron el 90% de los huevos. Una persona que tiene toda su energía puesta en el entrenamiento, qué macana. Se agarra una tendinitis y ¿qué hace? Se vuelve loco, no sabe qué hacer. ¿No? A mí me pasa, por ejemplo, en la cuarentena, justamente hablando de la natación, que conozco gente, algunas personas que están, no sé ahora que vamos en el día 72, pero hay gente que vos ves que realmente no sabe qué hacer con ese libido. A mí también me costó, pero bueno, le encontré la vuelta. Una parte de la libido esa la redirigí, de la libido del running y de la natación, la dirigí a las escaleras. Pero no me alcanzó con eso, no me alcanza. Me queda cierta cantidad de libido extra, ¿y qué hago? Y le meto a grabar videos. Fíjense que estamos en el 30 de mayo y estoy grabando ya el video número 27 de Psicología Segundo. Manija con los videos. Bueno, ¿ven? ¿Pero por qué? Porque es libido, le estoy dando un nuevo empleo al libido que quedó libre cuando la cuarentena me quitó el running y me quitó la natación. Y ahora la contractura me sacó el entrenamiento de fuerza, porque yo también estaba entrenando acá en el edificio con trabajos de fuerza, pero con la contractura no puedo, quedo peor. Es más, yo estaba contracturado y seguía haciendo ejercicio de fuerza. Y ahí mi contractura terminó de quedar así dura como el acero. Así que estoy tratando de aprender la lección. ¿No? Entonces, más libido libre todavía. Más libido libre. Bueno, ¿qué hago? Hay que encontrarle un uso. Y esto, poder encontrarle un uso a la libido depende de cada persona. Hay personas, en mi caso logro encontrarle un uso. Por suerte, quizás porque, bueno, como persona tengo cierta versatilidad de intereses, me interesan muchas cosas, me gustan muchas cosas. Y el día en que termine de grabar los videos, porque ven que me estoy adelantando, ¿qué hago? Me va a quedar libido libre. ¿Qué uso le doy a esa libido? Hay muchos usos que se le pueden dar. ¿Y qué haré? Y sí sé yo qué haré. Me pondré a preparar una materia de la facultad para rendir libre. Y listo. No puedo ir a cursar, rendiré libre alguna materia. ¿No? Bueno, bien. Bueno, ahora. Los ejemplos que di hasta ahora son de, digamos, utilizaciones de la libido que no son ideales. Poner el 90% de energía en algo no es ideal. 80% tampoco. Ni siquiera 70%. No está bueno. Pero estos ejemplos que di, de poner 70, 80, 90% de energía en algo, no llegan a ser ejemplos de patologías, ejemplos de enfermedades mentales. Son gente que para mí se está equivocando en la manera en que lleva su vida porque es riesgoso, nada más, porque es riesgoso. Te puede pasar algo como esto y te quedas medio en bolas, no sabes qué hacer con tu vida. Lo cual no significa que seas te padezcas de un trastorno mental, no es eso. Ahora, hay algunos trastornos mentales en los que pasan cosas muy dramáticas con la libido. Por ejemplo, en general las personas que tienen un brote psicótico pasan por una primera fase. La primera fase del brote suele ser un momento de aislamiento, ¿no? Pasa que ven como todo lo que yo les dije hace varias clases, que para hablar de psicoanálisis hay que hablar de psicopatología en algún punto, hay que hablar de clínica. Entonces uno se desvía, pero es didácticamente necesario ese desvío, y después uno vuelve al cauce, ¿no? Los brotes psicóticos desde el punto de vista del psicoanálisis, brotes psicóticos como puede ser un brote esquizofrénico, ¿no?
O sea, ¿de qué hablo cuando hablo de brote? Hablo, por ejemplo, de que una persona, no sé, empieza a sacudirse y dice que los extraterrestres le están mandando golpes espaciales, supónganse. Y dice, los extraterrestres me mandan golpes espaciales, hagan algo, por favor, y se sacude. Y grita, por ejemplo. Eso es un brote, ¿no? Obviamente, excepto que esté bajo el efecto de una sustancia, excepto tal cosa, excepto tal otra, pero bueno, probablemente sea un brote. En general, esto que ve uno no es la primera fase del brote, sino que este es el momento en que el brote se hace visible. Pero el brote tuvo una instancia anterior, que suele pasar desapercibida, que es lo que Lacan llamó la prepsicosis, ¿no? La prepsicosis es un momento en el cual la persona psicótica se aísla del entorno. La gente puede ni darse cuenta de que se aisló, o quizás se preguntan, y hasta andará, se ve que no anda muy bien, anda medio bajoneado por algo, y la persona permanece aislada, se comunica poco, y se dedica a pensar y pensar y pensar y maquinar y maquinar. Y está así una semana, 2 semanas. Después se conecta de vuelta con el entorno, pero se conecta delirantemente con el entorno. Y empieza a hablar de que los extraterrestres lo están buscando, la CIA lo está buscando, o quien sea que lo está buscando, no sé. Dios lo está buscando, supóngase. Dios lo eligió, qué sé yo. Bueno, ese es el momento en que suele hacerse visible el brote. Pero esta fase anterior se llama prepsicosis. ¿Y qué pasa en la prepsicosis? Lo que pasa en la prepsicosis, justamente, fíjense cómo se lo describí, ¿no? La persona se aísla del entorno. O sea, desde el punto de vista de la teoría del libido, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esa fase, la prepsicosis? La persona retira la libido de sus objetos. ¿Y esa libido a dónde va a parar? Al yo. Vuelve a su lugar de origen. Entonces, si uno tuviera que dibujar la prepsicosis desde el punto de vista de la teoría del libido, lo que sería es esto. Si yo entrara en prepsicosis, Dios quiera que nunca me pase, ¿no? ¿Qué pasaría? Faltaría el trabajo o iría, pero no sería la misma persona, claramente. Me aislaría de mi familia, dejaría de entrenar, no me interesarían más los viajes, pierdo interés en el estudio, pierdo interés en todas las cosas en las que la persona tenía interés. ¿Y qué pasa con esa libido? Esa libido va al yo. La persona se dedica exclusivamente a sí misma durante 1 semana, 2 semanas. Eso se llama prepsicosis. Toda la libido retorna al yo. La persona tiene toda la libido puesta en sí mismo o sí misma. Y maquina, y maquina, y maquina, y maquina. Y un tiempo después saca de vuelta pseudópodos. Pero son pseudópodos delirantes. ¿Por qué? Porque ahora piensa que la CIA lo está buscando. Entonces va a tomar cartas en el asunto. Va a hacer algo al respecto. ¿Qué problema? ¿Y qué va a hacer? No sé. Se puede meter en problemas. Quizás va a una comisaría y dice, ustedes no me van a vigilar más. Ni ustedes, ni la CIA, ni todos ustedes los que están complotando conmigo. ¿Me siguen? Por ejemplo, si ustedes vieron la psicosis en películas, como puede ser Una mente brillante, ¿no? La película sobre John Nash estaba convencido de que, bueno, por lo menos por lo que se ve en la película, yo no conozco lo que es en sí la vida de John Nash, pero él estaba convencido de que había un complot en su contra, y en ese complot los rusos tenían mucho, eran los conspiradores. Entonces John Nash se conecta con el mundo, pero se conecta delirantemente con el mundo. Perdón. Saca nuevamente pseudópodos. Pasó seguramente por esta fase, y cuando salió de esta fase, empezó a alargar de vuelta los pseudópodos, ¿no? Pero los pseudópodos que larga son pseudópodos delirantes. Porque si vuelve a trabajar y se conecta de vuelta con el trabajo, se conecta desde el delirio, ¿no? Los rusos me están vigilando mientras doy clase, porque era profesor. Si se conecta de vuelta con, no sé, la pareja, se conecta delirantemente con la pareja. ¿Qué significa delirantemente? Podría ser para él uno de los perseguidores, o podría verla como un aliado contra los perseguidores. Si se conecta de vuelta con el estudio, ¿qué hace John Nash? Empieza a usar sus habilidades matemáticas para tratar de descifrar los mensajes ocultos de los rusos. Entonces ven que él empieza a juntar diarios, recortes de diarios, y trata de leer en esas cosas los mensajes ocultos. Entonces hay un pseudópodo ahí. Está conectado,
pero está conectado con el entorno, pero está delirantemente conectado con el entorno, ¿no? Bueno, esto es, así es la psicosis. La psicosis en general, si yo tuviera un brote, por ejemplo, parece, bueno, son cosas feas, porque detrás de todo esto hay un montón de sufrimiento. La persona psicótica sufre un montón. Piensen cómo vivirían ustedes si estuvieran convencidos de que la CIA los está buscando, de que los extraterrestres los están buscando, de que Dios los eligió para algo en particular. No, paso, deja. Prefiero seguir siendo Pablo Nieto. Bueno, digamos, si yo hiciera un brote psicótico, este es el momento de mi vida actual. Imagínense que ahora empiezo a hacer un brote psicótico. A partir de mañana imaginen que mañana empieza este periodo de la prepsicosis. ¿Qué hago? No estoy grabando más videos, no llamo más a mi familia, no subo y bajo más las escaleras, concentro mi libido en mí mismo y empiezo a rumiar, a pensar, y pienso, y pienso, y pienso. Y al cabo de una semana, 2 semanas, me empiezo a conectar de vuelta con el entorno, pero me conecto delirantemente. Porque a cada cosa que forma parte de mi vida, la veo como, o sea, le incorporo a mi delirio, está incorporada a mi delirio. Y mi delirio es, pónganse, que Dios tiene una misión para mí. ¿No? Entonces, Dios está en cada una de esas cosas que forman parte de mi vida en un sentido persecutorio. Y ejemplifico con la persecución porque es el delirio más común, el delirio de persecución. Entonces, acá habría nuevos pseudópodos, ¿no? Pero esos pseudópodos se conectan delirantemente con diferentes objetos. Que puede ser lo mismo de antes, pero la conexión es delirante. Porque yo voy a hablarles a la clase o grabo los videos convencido de que estoy cumpliendo con una misión que Dios quiere. Que tampoco tengo bien, a veces no tengo ni bien claro cuál es esa misión. Pero algo tiene que ver con mi trabajo. Y si yo, supóngase, no sé, voy a, no sé, subir y bajar las escaleras y pienso que, no sé, Dios, no sé, veo, supóngase, subo y bajo las escaleras y veo, no sé, que en las escaleras hay una botella. Y pienso, ¿qué quiere Dios que me puso esta botella acá? Me cruzo con un vecino del edificio. ¿Y por qué Dios me hizo cruzar con este vecino? ¿Este vecino será un enviado de Dios? Y así con todo, ¿no? Todo está tenido, esta reconexión que hace la persona psicótica con el entorno, es una reconexión psicótica, delirante. Bueno, entonces, nada, expliqué algo y después no me convenció lo que dije, así que edité y saqué una parte del video. Entonces, acá está la parte que taché, no lo miren. En la prepsicosis hay una distribución patológica de la libido. ¿Y en qué consiste esa distribución patológica? En que la libido se retiró de todos los objetos y se concentró en el yo. Pregunta, ¿y no puede pasar esto también? Miren la ameba que les voy a dibujar. A ver, imaginen que a Pablo Nieto no le pasa un brote psicótico, le pasa otra cosa, también mala, ya les digo cuál es, pero miren lo primero. Yo les dije que mis objetos son trabajo, familia, estudio, entrenamiento y viajes. Ok, bien. Acá es cuando extraño el pizarrón, ¿no? Acá simplemente borraría un poquito de cosas y usaría... No tendría que escribir todo de vuelta, ¿va? Bien, ok. Son los mismos objetos que anoté en el dibujo anterior. ¿Qué pasa acá? A ver, mírenlo ustedes. Miren la ameba que les dibujo, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Ya no me interesa más la familia, ver a mi familia. El estudio me parece que no tiene sentido. No me interesa ningún viaje, la verdad es que no sé cuál es la gracia. Tampoco el entrenamiento le veo sentido, y al trabajo tampoco. Retiré la libido de los objetos. ¿Y esa libido fue para el yo, como ocurre en la prepsicosis? No, tampoco. Ni siquiera me conecto conmigo mismo. Es más, no me dejo de bañarme, dejo de preocuparme por mi aspecto físico, dejo de quererme también.
empiezo a considerarme que soy una bosta, una basofia, una persona que sería mejor que no estuviese en este mundo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama depresión. Depresión. Y en la depresión también tenemos una distribución patológica, enferma, anormal de la libido. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa en la depresión? Se retiró la libido de los objetos, pero también se retiró el yo. Entonces la persona no solo dejó de amar a las cosas a las que amaba antes, sino que se dejó de amar a sí mismo también. Y habla de sí mismo como si fuera como quien habla de una bosta, una basofia de persona. Y estas cosas ya no le interesan más. Eso es la depresión. Ok. Imaginemos otro cuadro de situación. Otro cuadro de situación. Otra vez vamos a dibujar familia, trabajo, escribo todo de vuelta. Bueno, acá les anoto, ¿no? Esto es depresión. Bueno, no tengo lugar. Era depresión lo que dibujé recién. Miren lo que voy a dibujar ahora. Ok, imaginen que acá están los objetos de libido, ¿no? Acá hago unas rayas para dividir. Ok, divido, ¿no? Miren el dibujo que hay abajo de las rayas. Escribí los mismos objetos. Pero en mi vida, imaginen, apareció un objeto determinado que se llama, qué sé yo, invento, Lucrecia. Ok, ahí agregué Lucrecia. Es un invento, ¿sí? No conozco ninguna Lucrecia. Ahí está el núcleo, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa? Y pasa que el único que pienso es en Lucrecia. Cuando estoy con Lucrecia me olvido de todo. Y la verdad es que el tiempo que podría usar en dar otra materia a la facultad no me interesa. Lo quiero pasar con Lucrecia. Y mi familia, no es que no la quiero más a mi familia, pero la verdad es que cuando me quiero dar cuenta, los fines de semana me los paso todos con Lucrecia. Y no sé, y los viajes, y la verdad que para mí no hay comparación entre pasar 10 días en un viaje y pasar 10 días con Lucrecia. Es mucho mejor, imagínense, en este ejemplo que estoy inventando. Bien, ¿qué pasó ahí? Miren el pseudópodo que dibujé. Quité la libido de todos los demás objetos y la concentré en un único objeto, Lucrecia. ¿Cómo se llama esto? Esta es otra distribución patológica de la libido, por la que creo que hemos pasado todos y todas, por lo menos a esta altura de la vida. Esto se llama enamoramiento y es una distribución patológica de la libido. Los huevos están todos puestos... No, o sea, los huevos están 100% colocados en una misma canasta. Esto no está bueno, por un montón de razones. Pero solamente miren el esquema. Esto es lo que le pasa a la persona enamorada. Y noten una cosa importante. Fíjense, el yo de la persona enamorada no solo concentró toda su libido en un objeto, sino que la retiró de sí mismo. Porque ¿cómo hablo en enamorado o enamorada? En mi caso sería enamorado. Lucrecia, vos sos mi mundo. Claro que es tu mundo, mirá. Tu mundo era todo esto. Pero ahora tu mundo lo concentraste acá. O sea, tu libido la concentraste en un objeto. ¿Se me sigue? Lucrecia, sin vos no sabría qué hacer. Y más vale que no vas a saber qué hacer. Si no tu libido no está agarrada de ningún otro lado. No me faltes, por favor. Sí, claro, no te faltes, por favor, porque esto es de lo único de lo que estás agarrado. Si perdés esto, perdés todo. ¿Por qué? Porque no solo sacaste la libido de todos los demás objetos, la sacaste de vos mismo. El yo del enamorado no solo quitó la libido de todos los demás objetos, y lo único que le interesa es el objeto de su amor, sino que además quitó la libido de su yo. Quitó la libido de su yo. Si volviendo a la metáfora de la ruleta, puso todas sus fichas en un mismo pleno, en un pleno, el 23, supónganse. Bien,
Y las fichas que había en otros lugares del tablero, las sacó. Y las fichas que le quedaban en la bolsita, sacó también las fichas de la bolsita. Todas. Las 10 fichas que tenía las puso en un pleno, el 23. ¿Qué problema si no sale el 23? O sea, ¿qué problema si Lucrecia me dejara de querer, por ejemplo? O si la desgracia me arrebatara a Lucrecia. ¿Me entienden? Entonces, el enamoramiento es una distribución patológica de la libido. Patológica. Porque no solamente se retira la libido de otros objetos, sino que queda empobrecido el yo. El yo del enamorado está totalmente en bolas. ¿Ok? Porque el yo del enamorado piensa que él mismo, que él sin su objeto de amor no es nada. Yo sin vos no soy nada. Y bueno, porque libidinalmente es así. Libidinalmente esa persona es tu mundo. A esa persona no le puedes preguntar, ¿cómo andan tus cosas? Tenés que preguntarle, ¿cómo anda esa única cosa en la que pensás? Bueno, pasa que el enamoramiento, una cosa que Freud se preguntó, es, qué loco, ¿no? Porque desde el punto de vista clínico, una persona enamorada es una persona que está mentalmente enferma. Y sin embargo, desde el punto de vista del sentido común, no está enfermo. Es más, hasta nos parece lindo que la persona esté en ese estado. Bueno, pero no está bueno. Esa es la lección, esa es la moraleja. Lo cual no significa que uno no pueda amar a una persona, pero significa que esto que es estar pelotudísimo o pelotudísima por una persona, no está bueno. No está bueno. Entre otras razones porque te expone muchísimo al sufrimiento. ¿No? Así que hay que ponerle el libido en diferentes objetos. Lo que suele pasar, para no ser tan fatalistas, digo, para que no se preocupen si se enamoran el día de mañana. No es tampoco la muerte de nadie. Lo que suele pasar cuando una persona se enamora, imaginemos que Lucrecia te sigue queriendo y tampoco te pasa la desgracia de que la muerte se lleve a Lucrecia. Ninguna de esas dos cosas. Pero ¿qué suele pasar? Imagínense que, yo sigo con Lucrecia y sigo bien. Lo que suele pasar es que con el tiempo, con el correr de los meses, la libido lentamente empieza a redistribuirse en los objetos anteriores. O sea que va perdiendo de a poquito este lugar tan recontra requete reprivilegiado, y eso no está mal. No está mal. Eso es revolver a la salud mental. ¿Sí? No es querer menos a Lucrecia. Es redistribuir la libido de vuelta en otros objetos y dejando mucho libido en Lucrecia. Sí, más vale, ¿por qué no? O Lucrecia o de quien esté enamorada de la persona. ¿Está bien? Bueno, ok. Pero aparte, fíjense, realmente una persona enamorada se comporta como el loco. ¿Por qué? Porque una persona enamorada está dispuesta a hacer y decir cosas que jamás haría ni diría si estuviera en un estado mentalmente sano. Y saben cuándo digo, ¿cuál es la prueba de que estoy diciendo la verdad? Que cuando la persona sale del estado de enamoramiento y mira para atrás, y mira todo lo que hizo y todo lo que dijo, cuando estaba en ese estado de locura de amor, piensa, ¿cómo pude hacer esas cosas, todas esas cosas, y cómo pude decir todas esas cosas? ¿No? Y yo no estaba bien, evidentemente. Y no estabas bien, estabas enamorado o enamorada. Que es un estado patológico desde el punto de vista psicológico. Nos parece lindo, pero no deja de ser un estado patológico. Con esto no les digo no se enamoren. Lo que les digo es, no sé qué decirles. No sé, que no se enamoren no sería un buen mensaje, pero traten de moderar el enamoramiento, qué sé yo. Porque es la metáfora de los huevos en la canasta. Sacás todos los huevos y los pones en la misma canasta. O la metáfora es la ruleta. Dejá de apostar a diferentes cosas para ser feliz y apostás a una sola. No está bueno. El pleno en general no sale en la ruleta. ¿Qué sé yo? No sé qué decir. En fin, cosa de la vida, ¿no? Pierde la vergüenza también la persona enamorada. Porque el loco puede hacer adelante de los demás ciertas cosas sin que le dé vergüenza. El loco. Y el enamorado también. Puede hacer adelante de los demás ciertas cosas sin que le dé vergüenza.
hasta se enorgullece de hacerlo. Le va a dar vergüenza cuando salga del estado de enamoramiento. Ahí se recupera la vergüenza. ¿Qué tema? En fin. Bueno, ok. Bien. Entonces, conocemos lo que es la distribución sana de la libido. Esto es estar mentalmente sano. Tener mucha libido en una, o sea, tener como muy concentrada la libido no es estar mentalmente enfermo. O sea, no estoy hablando, vuelvo a lo primero que había dicho, ¿Qué pasa si vos tenés el 80% de tu energía en tu carrera y el otro 20% lo usas 10% para tu pareja, 10% para tu familia? No sos una persona mentalmente enferma, simplemente no está bueno. No es muy sabio eso. No es muy sabio. No está bueno. Para la felicidad no está bueno. ¿No? Pero ahora, saliendo de eso, eso no es estar mentalmente enfermo. Eso es, para mí, equivocarse en la vida, nada más. Pero ¿cuáles son distribuciones enfermas de la libido? Distribuciones verdaderamente patológicas de la libido. Esto, que es lo que pasa en la prepsicosis, la concentración de la libido en el yo. ¿Sí? Esto no es salud mental. Claramente no. Esto tampoco. La depresión tampoco. Y el enamoramiento tampoco. ¿Ok? O sea, el ejemplo que les di antes de una persona que piensa mucho que dedica casi toda su energía a su carrera, supóngase, sería como algo así, ¿no? A ver. ¿Qué le pasa? Sería como algo así. No sé, algo así. Sacó libido de muchas cosas, puso casi todo en el trabajo y apenitas algo, supónganse, en la pareja y apenitas algo en la familia. Y ya. Es una persona muy, muy enfocada en su carrera. O una persona muy enfocada, supónganse, en su pareja. O una persona muy enfocada en el estudio, muy enfocada en bueno, el ejemplo que les di, tocar la guitarra, tocar el piano, por ejemplo. Bueno, esto no es estar mentalmente enfermo, pero es algo que no está bueno, nada más. No está bueno para la vida. ¿No? Una vez me pasó, al explicar este tema, me pasó que en la clase una chica me preguntó, ¿y qué pasa si una persona dedica todavía más que esto, ¿no? Una persona que está realmente casada con su carrera. Y la verdad es que a los ponchazos ve a la familia, a los ponchazos tiene amigos, a los ponchazos todo. Porque la verdad es que tiene toda la energía puesta en la carrera. ¿No es como un enamoramiento eso? Me dijo esta chica. ¿No equivale al enamoramiento? O sea, lo que me está diciendo la chica es, lo que me estaba diciendo es, ¿no puede acaso pasar esto? 100% de la libido puesta en, no una persona, sino en el trabajo, o el estudio, o tocar el piano. Y yo le dije, no, esto no puede pasar. Esto así el enamoramiento, solamente pasa con una persona. Esto de tener el 100% de libido puesto en una misma cosa, solamente puede ocurrir en el enamoramiento. Y como que se me quedó pensando la chica. Yo pensé, ¿cómo hago para convencerla? ¿Cómo hago para convencerla de que esto así, porque esto no es lo que les dije antes. No es esto, ¿eh? La chica lo que me preguntó es, esto no puede pasar con una carrera, con un trabajo, con tocar el piano, por ejemplo. Y yo le dije, no. ¿Sabes por qué te das cuenta? Porque justamente no se comporta como se comporta una persona enamorada. La persona enamorada está estúpida. La persona enamorada hace y dice cosas que jamás haría ni diría en un estado normal, y cosas de las que después se avergüenza, que en el momento no le generan vergüenza, pero que le van a generar vergüenza cuando salga de ese estado. Entonces, eso no le pasa a una persona que está con toda su energía en la carrera, con toda su energía en el arte. No, nunca. Será el 80%, 90%. Nunca es el 100%. La única instancia en la cual el 100% de la libido, el 100% es colocada en un único objeto, se retira de todos los demás objetos, se retira el yo y va a parar un único objeto, es el enamoramiento. Y solamente es posible enamorarse de una persona. Nada más. Ni la persona más dedicada a su carrera, o a su trabajo, o eso, va a tener esto. Podría tener
podría tener esto, pero no como el enamoramiento. Bueno, para cerrar este tema, vamos a hablar un poquito del duelo. ¿Sí? Duelo. Ok. ¿Qué es estar en duelo? El estar en duelo es estar atravesando el dolor propio de haber perdido algo que era importante en la vida de uno. En general hablamos de duelo cuando hablamos de que se te murió un ser querido y estás en duelo. Entonces, uno está, suponete, si se te muere un pariente al que querías, estás en duelo. Pero si suponete, te deja de querer la persona con la que estabas, estás en duelo también. Si tenías pensado con toda la energía puesta en un viaje que al final se pinchó, tenés que hacer un duelo también. Si, por ejemplo, ¿por qué puse el ejemplo de los instrumentos musicales? Porque yo conozco un chico que, voy a contar algo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero que tocaba el violín y tocaba en orquestas importantes, y bueno, por estas cosas de la vida le gustaba hacer patineta también. Y estaba haciendo patineta en el half pipe, ¿no? Así, ese que hacen así, y se cayó. No, perdón. No fue que se cayó. Empecé a inventar, estaba inventando. No, lo que le pasó fue que le diagnosticaron un problema de audición. Andaba en la patineta, por eso me confundí, porque andaba en patineta. No, ya está, ya me acuerdo por qué me confundí. Porque este chico andaba en patineta y me acuerdo que me contó que cuando se caía, hacía así y prefería golpearse el pecho y no golpearse las muñecas para no jorobarse con el tema del violín. Ahí está, por eso me confundí. Que a mí me pareció una exageración. Por eso me confundí. No es que se accidentó con la patineta. Lo que le pasó fue que le diagnosticaron un tema de audición. Andaba en patineta, pero no le pasó nada con la patineta. ¿Sí? Y cuando se caía, hacía esta locura de separar los brazos para no jorobarse las muñecas. Ahí no tuvo el problema. ¿Dónde tuvo el problema? En que le diagnosticaron un problema de audición que no era algo serio, pero para un músico era serio. Un problema de audición que, digamos, progresivo, que poco a poco iba, le dijo el otorrino, que poco a poco le iba a costar cada vez más tocar el violín, tocar bien el violín, ¿no? Bueno, tuvo que hacer un duelo. El duelo de saber que no iba a poder tocar el violín por el resto, o sea, que no iba a poder estar toda su vida tocando el violín, toda su vida tocando el violín, no. No es que se iba a quedar sordo, pero no iba a poder estar toda su vida tocando el violín. Bueno, entonces uno hace duelo cuando pierde ¿qué? Cuando pierde un objeto de libido. Uno hace duelo, decía, cuando uno pierde un objeto de libido. Ok. Por ejemplo, a mí, ¿qué me pasaría si me diagnosticara el mismo problema de audición? Yo no tendría que hacer un duelo. Porque ser violinista no es... tocar el violín no es un objeto de libido para mí. ¿Sí? Entonces, uno tiene que hacer un duelo cuando ¿qué? Otra vez vamos a hacer el mismo dibujo de antes. Hago otra vez las líneas, ¿sí? Otra vez las líneas divisorias. Ahí. Voy a hacer otro dibujo abajo. No, ya sé. Esperen. Cambio de opinión. Estaba haciendo un dibujo que me prefiero hacer otro. Nada, estoy hablando solo. Ignórenme. A ver, ¿qué pasa si... Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, a ver qué sirve. Vamos con otro ejemplo que sirve. Que no es de la música, sino que es del deporte. Este ejemplo me lo contó un primo mío que hacía deportes náuticos y estaba haciendo remo. Y el profesor de él, el instructor de él, era un chico que en otra época competía en niveles muy altos de remo. Y un día tuvo un problema y le encontraron una cardiopatía que, bueno, o sea, estuvo internado, qué sé yo, y creo que una cardiopatía, no me acuerdo bien. Bueno, digamos, después salió y volvió, o sea, puede hacer una vida normal como cualquier persona, pero no puede dedicarse a ser deportista de primer nivel. Así como este chico no podía dedicarse a tocar el violín en el nivel más alto de la música por su problema de audición,
Bueno, este otro chico, ¿qué le dicen los médicos? Le dicen, o sea, vas a poder hacer una vida normal, lo que no vas a poder es hacer deporte de alto rendimiento. Entonces, imagínense que esta es la libido de esa persona. Acá tiene un objeto que sería, no sé, invento, la familia, otro objeto la pareja, otro objeto tal cosa, otro objeto tal cosa. Imagínense ustedes que acá había otro objeto que era remar, ¿no? El remo como deporte. Bueno, ¿qué le pasó cuando le hicieron ese diagnóstico? Con un pizarrón esto me saldría mucho mejor, pero bueno. Acá la libido estaba agarrada a diferentes objetos. Y acá vendría un rectángulo que no lo dibujé porque la vida se lo quitó. La vida le quitó la posibilidad de competir en el más alto rendimiento del remo. Pues este objeto podría haber sido en el caso de otra persona, suponete, o este mismo chico, o cualquier persona, ¿no? Quien quiera que sea. Puede ser un viaje, por ejemplo, que se pinchó. Puede ser que se te murió un ser querido, pariente. Puede ser que te separaste de una pareja con la cual tenías un vínculo importante, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? La vida te quitó ese objeto. ¿Y cómo quedó la libido? Quedó, ¿ven cómo está el pseudópodo? Agarrando la nada. ¿No? Si este es el objeto, la vida te quitó ese objeto. Y este pseudópodo quedó así, agarrando la nada. ¿No? ¿Qué hay que hacer ahí? A ver, porque ustedes ya saben de libido, de teoría de la libido. ¿Qué tendría que pasar acá? ¿Qué sería lo sano? Lo sano sería que esta libido, o sea, este libido ahora quedó libre. Tiene que salir de acá, porque acá no hay nada para agarrar, lamentablemente. Entonces, tiene que salir de acá, ¿y a dónde tiene que ir? Primero, cuando salga, ¿a dónde va a volver? ¿A dónde piensan que va a volver? Primero va a volver acá, ¿no? Al cuerpo principal. Y entonces y este cuerpo principal, ¿qué le va a pasar? Le va a sobrar energía. Lo que va a sobrar es libido. ¿Y qué va a haber que hacer con ese libido? Darle un nuevo uso. ¿Y ese uso qué puede ser? Y poner más libido acá, supónganse, que era, qué sé yo, una carrera que estaba haciendo, o más libido en la pareja, o encontrar un objeto nuevo de libido. Y agregamos un objeto, ¿no? Otro objeto. Y la libido que se quitó de acá se pone en otro objeto. Por eso digo, las fichas que sacamos acá del tablero, las ponemos en otros números del tablero. Perdón, la ponemos en números donde ya había fichas puestas, o buscamos un nuevo número en el tablero. Ponemos libido en un objeto donde nunca habíamos puesto libido. Y la persona, suponete, empieza, qué sé yo, empieza a estudiar canto, qué sé yo. Entonces aparece un nuevo objeto de libido. Pero al libido hay que darle un uso. No a toda la libido, porque una parte tiene que quedar en el yo. Bueno, eso es un uso de la libido también, ¿no? Es usar la libido en el yo. Entonces lo sano, por 15.4ª vez, es tener la libido distribuida en cierta cantidad de objetos, que siempre van a ser 4, 5, 6, más o menos, y conservar cierta libido en el yo. Pero esto que pasa acá, esto es el duelo. ¿En qué consiste el duelo? En retirar la libido de un objeto que ya no está, recuperar esa libido en el yo, y luego utilizar la libido para un nuevo objeto. Estos son los tres pasos del duelo. El retiro de la libido de ese objeto que ya no está. Hay que sacar esto, ¿sí? Tiene que hacer así. El retiro de libido de ese objeto. 2. La vuelta de esa libido al yo. Solté. Entonces, 1, esto. 2, ¿qué está pasando? Está volviendo al yo. Acá está volviendo, al centro. Bueno, se me cortó. Estaba explicando los pasos del duelo. ¿Sí? El segundo paso es la vuelta al yo. ¿Sí? Entonces, el primer paso, la libido es, si en esta metáfora yo soy el yo, ¿no? Y este es el objeto de libido,
Yo tenía el pseudópodo ahí y ¿qué pasó? Esto no está más. Entonces, la libido es retirada de donde estaba, porque no hay nada ahí, retorna al yo, la vuelta al yo, y lo tercero es la reutilización de la libido. No es la palabra que usa Freud, pero qué sé yo. El reempleo o la reutilización de la libido para un nuevo objeto. ¿Sí? O un nuevo objeto o poner más libido en un objeto donde ya había libido. ¿Ok? Entonces, es esto y esto. Ahí. Y ahí puede estar esta libido disponible, se puede colocar en un nuevo objeto o agregarse a un objeto que ya estaba, que ahora va a estar más cargado de libido. ¿No es cierto? Bien. Ahora, el duelo comprende estos tres pasos, ¿sí? La retirada del libido, la vuelta al yo y la reutilización de la libido. ¿Y qué pasa con el trabajo de duelo? Pasa que hay duelos y duelos. Hay pérdidas que son más dolorosas que otras. ¿Por qué? Porque hay objetos en los cuales uno tiene colocada más libido que en otros. Entonces, el duelo va a ser tanto más largo en el tiempo, difícil y doloroso, cuanta más libido hubiese colocada en dicho objeto. ¿Se me entiende? Entonces, si la cantidad de libido que había era mucha, el duelo va a ser largo, muy difícil y muy doloroso. Se puede hacer, más vale, pero va a ser mucho más largo, mucho más difícil, mucho más doloroso que si hubieras tenido una poquita cantidad de libido en ese objeto. ¿Esto significa que hay que andar poniendo poquita libido? No. No, porque eso es una vida muy triste. Entonces hay que poner libido en los objetos, porque ahí está la salud mental, como yo les decía. Y eso te expone al dolor, más vale. Y es como que no hay otra, ¿no? El budismo dice algunas cosas interesantes al respecto, ¿no? En realidad, bueno, pero no sé, acá, si estuviera el Buda acá, tendría algunas cosas importantes que decir. Pero no me voy a poner a hablar de budismo. Si les interesa, léanlo. ¿Por qué? Porque yo recién dije que lo que hay que hacer es poner libido en objetos. Bueno, el Buda hubiera dicho otra cosa. Ok. Entonces, estamos diciendo que los duelos son dolorosos y van a ser tanto más dolorosos, tanto más difíciles y tanto más largos cuanto más libido hubiese colocada en dicho objeto. Hay duelos más fáciles, más cortos, dolorosos también, pero no tan dolorosos, que son los que ocurren cuando perdés algo en lo cual no tenías mucha energía colocada. Y si vos habías retirado toda la libido de ese objeto, y si habías retirado toda la libido, no vas a sentir ningún dolor. Ningún dolor. Porque eso no era objeto de libido. Digo, imagínense un objeto X, qué sé yo. Algo que en mi vida no es donde no tengo libido colocada. ¿Qué podría ser? ¿Qué sé yo? No sé, jugar al ajedrez. Yo no soy jugador de ajedrez. Nunca juego al ajedrez. Aparte de que soy malo. Imagínense que esto es el ajedrez. ¿Qué pasa si, no sé, el día de mañana, por alguna razón no puedo jugar más al ajedrez? Nunca más. La vida quita ese objeto, lo hace desaparecer. Yo no voy a tener que hacer ningún duelo, porque el ajedrez no juega ningún papel importante en mi vida. Ahora hay gente para la cual el ajedrez es un hobby. Hay gente que se dedica al ajedrez. Bueno, ellos van a tener que hacer un duelo, si pierden eso. No tienen que hacer un duelo ahora que no pueden nadar, como yo. Yo sí tuve que hacer un duelo. Tuve que sacar libido de ahí. Volveré a colocar libido en la natación cuando pueda volver a nadar. Bueno, ahora. Yo quiero llamarles la atención acerca de algo. Hay acá, lo que vendría a ser, lo que a mí me gusta llamar el paso cero del duelo. A ver si logramos entender cuál es este paso cero. Yo les había explicado con esto, como metáfora, ¿no? La vida me lo quita y yo tengo que hacer esto. Bien. Pero para yo hacer esto, tengo que en primer lugar
mirar acá, mirar esto y reconocer, darme cuenta de que el objeto que estaba ahí ya no está. Y de que mi mano, o sea, mi pseudópodo, mi libido, está colocada en algo que ya no está ahí. Bien, ¿cómo se llama esto? Reconocer que ya ese objeto no está más. Esto se llama examen de realidad. Examen de realidad. Bueno, ¿por qué es tan importante el examen de realidad? Primero, quien lleva a cabo el examen de realidad es el yo. Es un trabajo del yo. Es el yo el que debe reconocer que dicho objeto no está más. Es tan importante ¿por qué? Porque si falla el examen de realidad, ¿no? Si este objeto deja de estar, decía, si yo fallo el examen de realidad, mi yo, entonces ¿qué va a pasar? O sea, lo normal, lo bueno, lo sano es que mi yo diga, qué cagada, esto no está más. Y hay que hacer el duelo. Pero ¿qué pasa si falla el examen de realidad? Mi yo no reconoce que el objeto no está más. Y si mi yo no reconoce que el objeto no está más, ¿qué va a pasar con el pseudópodo? ¿Qué va a pasar con el libido? Va a quedar así, agarrando en la nada, poniéndole al libido en un objeto que no existe. ¿Y esto cómo se llama? Esto es otra forma de la psicosis. Entonces, ¿y va a haber duelo acá? No, no va a haber duelo, porque el duelo es esto. Eso no va a pasar, porque el yo no reconoce que acá ya no hay nada. El yo se sigue comportando como si acá hubiera algo. Entonces, para que tenga lugar el duelo, el examen de realidad tiene que funcionar, tiene que realizarse correctamente. Si el yo falla el examen de realidad, si el examen de realidad falla, el duelo no se hace. El yo se ahorra algo con eso, el dolor del duelo. ¿Y qué precio paga? El precio de desarrollar una relación delirante con la realidad, porque ese yo está delirando. Ese yo se está comportando como si el objeto siguiera estando ahí, cuando ya no está. Ese yo se sigue comportando como si siguiera existiendo algo que no existe. Ese yo está delirando. Tiene una relación delirante con la realidad. Ahora, ¿cualquier yo falla el examen de realidad? No. Pues lo que quiero decir con esto es, una persona que se sigue comportando como si estuviese ahí un objeto que no está, es una persona que está delirando. El punto es, ¿por qué delira? Porque falló el examen de realidad. ¿Por qué falló el examen de realidad? Porque ya estaban dadas las condiciones para que fallara el examen de realidad. Entonces no cualquier persona va a fallar el examen de realidad. Yo, por ejemplo, que soy neurótico, tengo estructura neurótica, no tengo estructura psicótica, no voy a fallar el examen de realidad nunca, porque mi cabeza no está formateada para eso. Ahora, ¿qué pasa si mi cabeza está formateada para no reconocer esas pérdidas? Entonces ahí vamos a empezar, ahí se va a poner en evidencia, a ver si se me entiende lo que quiero decir. Alguien no entra a padecer de psicosis porque falló el examen de realidad, sino que es al revés. Falla el examen de realidad porque la persona ya tiene una estructura psicótica y quizás todavía no se había presentado la oportunidad de que se manifestara esa estructura psicótica. ¿Y cuándo la vemos? ¿Cuándo vemos la hilacha? Cuando el yo debía reconocer la pérdida de un objeto y el yo no lo está reconociendo la pérdida de ese objeto. Ese yo está delirando. Y ahí lo empezamos a ver. ¿Me entienden? No hay que poner el carro delante del caballo. Lo que tira es el caballo, no el carro. Y acá el caballo, ¿qué sería? La estructura psicótica. Entonces el examen de realidad es algo que pone a prueba al yo. Si el yo es un yo estructurado psicóticamente, el examen de realidad lo puede fallar. No cualquier yo falla el examen de realidad. Tiene que estar la predisposición para fallar el examen de realidad, ¿no? Hay ejemplos. Pasa que hay que ponerse a hablar de la psicosis. Hay que volver a la clínica. Pero, por ejemplo, Freud menciona el caso de una paciente a la que la atendía que tenía grandes expectativas con un chico. Y ella pensaba que ella estaba enamorada de ese chico y pensaba que se le iba a dar. Y ella pensaba, este chico gusta de mí, este chico gusta de mí, este chico gusta de mí. ¿No? Y ya tenía aparte grandes proyectos para cuando se casaran y qué sé yo.
y en cierta oportunidad iba a haber un evento social, no sé qué tipo de evento social, no sé si sería un cumpleaños, una fiesta de una sociedad de fomento, qué sé yo, un evento social, y la chica esta tenía la convicción de que en ese evento social el chico se le iba a declarar y entonces iban a empezar a salir y a ser novios y se iban a empezar a cumplir todos sus sueños. Ok, el chico este no fue, no fue. ¿Y qué hizo el yo de la chica? El yo de la chica se convenció todavía más de que el chico estaba enamorado de ella. Y empezó a hablar como en carácter de, es mi novio. Digo, está delirando, está delirando. Está viendo algo allí donde no lo hay. El chico en realidad nunca tuvo interés en ella y si faltó, faltó porque no sé lo que haya sido, la razón que hubiese sido. Pero ella está delirando. Está diciendo, acá hay un objeto, ¿cómo que no? O sea, no está, este objeto no está. Este objeto sería el chico enamorado de ella. Bueno, no está enamorado de ella. Entonces este yo se está comportando delirantemente. Había una reina europea, no me acuerdo cuál era, que cuando muere el esposo lo hace embalsamar y se lo lleva para todos lados. Cuando viaja en el carro, lo lleva en el carro con ella. Y le habla y qué sé yo. Y cuando se iba a dormir, se metía el cadáver embalsamado dentro de la cama, una cosa, bueno. Bueno, eso es otra forma de delirio, ¿no? Bueno. El examen de realidad pone a prueba el yo. Bien, ok. Bueno, para redondear un poco esto, fíjense ustedes que en verdad en el fondo no les hablé de nada nuevo. Lo que les enseñé es un nuevo vocabulario para hablar de cosas que ustedes ya saben. Porque si retrocedemos hasta la clase de las dos tópicas, ¿qué les dije yo? Algo muy parecido a lo que yo estaba diciendo recién. ¿A quién le toca? Estas son nuestras tres instancias. Son las tres instancias. Según la segunda tópica, nuestra mente está hecha de un yo, de un ello y de un super yo. ¿Y cuál de las tres? ¿Cuál es la que tiene que estar en contacto con la realidad? ¿Cuál le toca el trabajo de estar en contacto con la realidad? Miren el esquema. Al yo. ¿Y qué pasa en el examen de realidad? ¿Qué pasa en la falla del examen de realidad? El yo falla en su relación con la realidad. A esta chica, ¿qué le pide el yo? Y que pase algo con ese chico. Bueno, ¿pasa algo con ese chico? No pasa. Pero la chica no se noticia de eso. No toma nota de eso. Entonces se comporta como si la realidad fuese diferente a lo que es. La chica se está desentendiendo de las demandas del ello, no. De la demanda del super yo tampoco. De lo que se está desentendiendo es de la realidad. A lo que no le está dando bolillas a la realidad. Y eso se llama delirar. Delirar. ¿No? ¿Qué decíamos en la quinta conferencia? Lo que decíamos es que la persona enferma, cuando no logra obtener de la realidad la suficiente satisfacción. ¿Qué es la realidad en la teoría de la libido? Esto es la realidad en la teoría de la libido. Los objetos de la libido no son otra cosa que aquellas cosas en las que uno busca la felicidad. ¿Cuándo enferma uno? Uno enferma cuando no logra obtener felicidad de estas cosas. Yo, por ejemplo, a mí el running me da una cuota de felicidad que ahora no lo estoy obteniendo porque no estoy corriendo. La natación me da una cuota de felicidad que ahora no la estoy obteniendo porque no estoy nadando. Bueno, y los viajes también. Entonces, la realidad me está negando fuentes de satisfacción sexual, diría Freud. O dicho más en lenguaje cotidiano, posibilidades de felicidad. Bueno, ¿eso solo te hace enfermar? No, porque fíjense que salgo a la búsqueda de otras. Grabo 80.000 clases por mes. Bueno, y me pone contento, me gusta, a veces me cansa, pero encuentro felicidad en esto, en mi trabajo. ¿Cuándo enferma el yo? El yo enferma cuando la realidad le niega la suficiente satisfacción sexual y el yo se juzga a sí mismo, se considera incapaz de encontrar otra fuente de satisfacción en la realidad. ¿Y qué hace entonces el yo? Emprende la regresión. ¿Hasta dónde retrocede? Hasta su punto de fijación. Y pone en práctica formas de satisfacción experimentadas en la sexualidad infantil. Solo que ahora no es, parece un sujeto adulto. Que por cargar con un super yo va a sentir intolerancia respecto de dicha forma de satisfacción sexual perversa infantil. Entonces, ¿qué va a hacer? La va a disfrazar como síntoma. Y va a desarrollar un síntoma. Y va a enfermar mentalmente. ¿Ok? Bueno, ya está. Gente, creo que yo ya les dije.
Para mí, mi top 3 de pensadores, de genios, son Platón, Shakespeare y Freud. Y de Freud, no es que vimos todo, hay muchas cosas que no vimos. Pero vean que estamos hablando de un genio del cual pocos están a su misma altura. Pocos, muy pocos. Por esto me parece a mí que vale tanto la pena enseñar Freud. Y no, repito, no enseñé todo, hay muchas más cosas, pero enseñé, me atrevo a decir, lo básico. No toqué la segunda teoría pulsional. La segunda teoría pulsional es la que habla de pulsión de vida y pulsión de muerte. Fue una elección que hago. Tampoco lo tengo lo suficientemente preparado para explicar con la misma profundidad con la que expliqué estas cosas. Fíjense ustedes que en todo lo que hablamos de psicoanálisis de desarrollo, hablamos algunas cosas. Lo que tiene que ver con sexualidad infantil, periodo de latencia, metamorfosis y la pubertad. Digamos, que tenga que ver directamente con la docencia, vimos esas cosas. Pero después vimos un montón de otras cosas que tienen que ver con conocer al ser humano. Y para mí, un docente tiene que conocer al ser humano. No todo lo que uno estudia no todo lo que uno estudia en un profesorado tiene que ser algo de conexión directa con la práctica o de aplicación directa con la práctica. Yo no creo en eso. No creo en eso. Es muy posmoderna esa manera de ver la educación. Para mí, un buen docente, aparte de esas cosas, que para eso tienen a Piaget, para eso tienen algunas cosas sobre el desarrollo que vivimos en psicología, para eso tienen cosas de psicología de primero también, saber lo que es un reforzador, saber lo que es el aprendizaje por asociación, lo que es el ensayo de error, esas cosas que están más directamente conectadas con la tarea docente. Bueno, tienen de eso, pero si se fijan ustedes en todo este recorrido que hicimos freudiano, lo que tratamos de conocer mejor fue al ser humano, y ustedes van a trabajar con seres humanos. Así que desde ese punto de vista me parece que vale la pena. Nuestras clases de Freud terminan acá. Yo por mi parte me siento contento con el recorrido que hicimos. Yo lo hice adelante de una cámara, pero sabiendo que hay personas atrás de la cámara, ¿no? La gente que está cursando esta materia ahora y otra gente que mirará el video en otro momento de su vida y que no es parte de esta cursada 2020. Me quedan por explicar algunas cosas que no son propiamente psicología, pero que se conectan de algún modo con la psicología, y que son dos. Yo elijo dos: hablar de las epilepsias y hablar de las toxicomanías. Se podrían tomar otras cosas también, como los trastornos de la alimentación, por ejemplo. Pero bueno, yo elijo, digamos, de temas que de algún modo tienen que ver con lo psicológico, pero que no son propiamente psicología. Yo tomo estos dos: epilepsias y toxicomanías. Así que la próxima clase va a ser sobre esos dos temas. Ojalá entren dos en una clase y ahí ya cerramos. Y si no, bueno, tendré que hacer 2 videos más. Pero vamos a tratar de que todo entre los dos temas en una sola clase. ¿Está bien? Freud, los temas de Freud terminaron acá. Ojalá se los lleven para la vida. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video. Perdón, yo cerré el video y me olvidé decir una cosa con respecto al duelo. Fíjense ustedes, y esto justamente Freud lo comenta, que entre el duelo y la depresión, que él llamaba melancolía, a la depresión la llamaba melancolía, entre el duelo y la melancolía o depresión, hay puntos de contacto, hay similitudes. Fíjense que la persona que está en duelo, mientras está en duelo, deja de ver en las cosas el brillo que habitualmente ve, ¿no? Cuando uno está atravesando un proceso de duelo, cuando uno perdió algo que era importante para uno, el resto de las cosas, o sea, no es que no te importan más, pero dejan de entusiasmarte, ¿no? Mientras estás en duelo, repito, esta es la mejor metáfora que se me ocurre, no ves en las cosas el brillo que habitualmente ves, no tienes el mismo entusiasmo de siempre en las cosas. Todo se vuelve de color gris, ¿no? Cuando uno está en un duelo. Eso también le pasa a la persona deprimida, todo lo ve gris. Pero hay algunas diferencias importantes. Una, que la persona que está atravesando un duelo no se dirige a sí mismo autorreproches. No hay autorreproches en el duelo, como sí los hay en la depresión. La persona deprimida habla pestes de sí mismo o de sí misma.
¿no? Que no valgo nada, que déjenme, no se preocupen por mí, los compadezco por vivir conmigo, etcétera, etcétera. Soy la peor basofia. Y la persona en duelo no hace esto. Y otra característica es que todo duelo tiene cierta duración, empieza y termina, ¿no? O sea, y uno aparte ve, o sea, más que el hecho de que empiece y termine, porque la depresión también empieza y termina. Más que eso. Lo que vemos en el duelo es que, que hay una curva de mejoría, más pronunciada, menos pronunciada, pero vamos viendo cómo la persona va recuperando las ganas de vivir, el brillo que veía en las cosas. Poco a poco las cosas empiezan a entusiasmarlo de vuelta. Y esto no pasa en la depresión. La persona queda fija en ese estado, ¿no? Así que se pueden parecer. Son dos cosas que se pueden parecer. Corresponde al psicólogo, o psicoanalista, o psiquiatra también. ¿Por qué no? Más vale, desde ya. Diferenciar los dos estados. Porque una persona que esté en duelo puede parecer deprimida, o una persona que esté deprimida puede parecer en duelo. Pero no es lo mismo. El duelo es normal. Es doloroso, es feo, es espantoso, pero es normal. Es más, el duelo habla bien del yo. ¿Por qué habla bien del yo? Porque nos indica que el yo tiene una relación sana con la realidad. Reconoce que el objeto ese ya no está más ahí. Entonces, es una reacción sana el duelo, dolorosa, pero desde el punto de vista psicológico es algo sano. En cambio, si vemos que la persona permanece estancada en el mismo estado anímico, que no hay una curva de mejoría, ni siquiera mínima, no vemos, o sea, el estado anímico parece que va a seguir siendo el mismo, tenemos esa impresión, pasan las semanas, los meses, y el estado anímico es el mismo, ahí ya tenemos que empezar a pensar en que la persona está en un estado depresivo, ¿no? Y ni que hablar si la persona se dirige a sí mismo autorreproches, si habla de sí mismo como quien habla de una mierda total. Y una pregunta que a veces aparece acá es, ¿y si la persona tiene una pérdida, empieza a atravesar un duelo, pero el duelo sigue y sigue y sigue? ¿No es un duelo patológico? Y en verdad, duelo patológico es otro nombre de la depresión. Lo que pasa es que la persona tenía una base de predisposición a la depresión, como antes hablábamos de la psicosis, bueno, pero ahora con la depresión. Tenía de base predisposición a la depresión. Y, bueno, explico rapidito antes que se me corte de vuelta la batería. Entonces, ¿qué pasa si la persona no exhibe ninguna mejoría? Eso es, repetimos, duelo patológico, pero en realidad duelo patológico es otro nombre de la depresión. Entonces no es que la persona, y atención a esto, no es que la persona enferma de depresión a causa de la pérdida, sino que la pérdida presentó la oportunidad para que se manifestara esa predisposición a la depresión. ¿No es cierto? Como explicábamos antes en relación con la psicosis. ¿No es cierto? Bueno, listo. Con esto cerramos. Chao.